¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre los periodistas que han sido asesinados, sobre todo este fenómeno, de alguna manera, de violencia en contra del periodismo. Y tenemos el día de hoy un invitado, Max Santiago. Mucho gusto, Santiago. Que es abogado aquí del estado de Guanajuato, una persona bastante preparada. Y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con este tema. De alguna manera, el fenómeno de los asesinatos a periodistas es una situación que ha llamado mucho la atención en días recientes, pero es una constante no de días recientes, ¿no? Sino ya de algunos años, ¿no? Es algo muy lamentable y yo sí creo que los principales periodistas que han sido víctimas de este tipo de ataques es gente que ejerce la profesión de manera mucho más objetiva que aquellos que luego a veces son hasta más famosos, ¿no? Y te decía que es inaceptable porque las cifras nos dan, a la que nos comparta ahorita Francisco, cada 26 días en México es asesinado un periodista y eso no puede estar sucediendo. Decías que ocupábamos el número... México es el segundo país en el que es más peligroso ejercer el periodismo, me parece que solo después de Siria, o un país de esos rumbos, lo cual es realmente muy preocupante, ¿no? Porque estamos viendo que el tema ha escalado a niveles de violencia realmente preocupantes, porque no es el hecho de que los maten o los desaparezcan, sino en la forma en que los están matando, ¿no? Parece como si los trataran incluso como su competencia del crimen organizado, ¿no? Que se los encuentran a veces decapitados o desmembrados, ¿no? Cosas realmente muy, muy violentas. Y que es indignante porque yo les subrayo que para mí el buen ejercicio del periodismo es uno de los oficios más nobles. Sí, digo, el año pasado tan solo 156 periodistas fueron asesinados en México. El tema es, por ejemplo, de estos periodistas es que realmente es periodismo de investigación. No es el típico periodista que te va a cubrir la nota, ¿no? O sea, es el que realmente está en la línea viendo qué es lo que está pasando y está investigando qué es lo que está pasando. Y es el que está en el campo, incluso no solamente periodistas, sino defensores de derechos humanos que también están matando y están callando. Y yo creo que es tanto el Estado como el crimen organizado. Justamente eso iba, porque preguntábamos que si era el Estado o si era el crimen organizado, y eso puede ser como es el narcogobierno, ¿no? Pero, o sea, realmente hasta dónde está coludido uno con otro. Sobre todo hay comunidades muy específicas o regiones muy específicas donde la línea divisoria entre el Estado y el narco el Estado, el narco y la sociedad es prácticamente difusa, ¿eh? Como tú dices, o sea, sí tiene que ver con la zona y también con el gobierno tal cual. Entre más pequeño es el municipio, más fácil es que el narcotráfico se llegue a infiltrar, ¿no? Entonces, pues sí, en regiones a lo mejor muy apartadas del norte o de Michoacán o de Tierra Caliente, de Zacatecas, en pueblos pequeños, pues sí, no creo que haya mucha diferencia. Lo podemos ver con el tema de los Abarca, ¿no? O sea, ¿eran narcos o eran políticos narcos o narcopolíticos, ¿no? ¿Qué es lo que eran? Un municipio pequeñito donde no había división, ¿no? El narco era el gobierno. En una columna de Ricardo Alemán decía algo bien interesante, decía, ¿a quién le interesan los periodistas? ¿No? Pues o sea, ¿quién los defiende? ¿Quién agarra la bandera? Porque también hay periodistas que incluso con este tema lo utilizan de golpeteo político electoral. O sea, también hay malos periodistas que utilizan este tipo de situaciones para decir, fue tal gobierno y entonces es tal partido el que los está persiguiendo y bla, bla, bla. Pero si partimos, es que era lo que explicaba en el inicio, si partimos de que el periodismo es negocio, muchos dependen de grandes empresas, de grandes corporaciones. Hay otro periodismo como el que señalan de investigación, donde hay diferentes fundaciones que están ahí pues, apoyando económicamente. Lo vemos más casos en Estados Unidos y que de ahí se empiezan a hacer estas investigaciones de fondo. Pero yo quiero hacer como una pregunta en general del tema de, ¿se vale en este buen ejercicio del periodismo para informar a la ciudadanía, llegar a entrometerte las entrañas? A Julio Scherer le decían que si el diablo les daba una entrevista, él iba con gusto hasta el infierno. ¿Se vale? O sea, ¿ustedes, ciudadanos, lo ven bien, lo ven viable? ¿Sí les gustaría saber qué está pasando en las entrañas? Yo creo que es un tema de compromiso con su profesión, ¿no? Y creo que el buen periodista se compromete con saber la verdad sobre algún tema, ¿no? Y entonces es sacar el máximo de información posible y desde el lugar más... ahora sí, desde las entrañas de tal situación. No estoy seguro, pero creo que esa frase que dijo Julio Scherer fue cuando él fue a entrevistar, me parece que al Mayo Zambada. Para entrevistar al Mayo Zambada, le dicen, nos vemos a tal hora en tal lugar,
Llegaron por él, le vendaron los ojos, lo subieron en una camioneta con los ojos vendados. Después él sintió que lo subieron a un avión. Después sintió que lo subieron en un helicóptero, lo dejaron en un cuarto toda una noche. Lo subieron nuevamente a una camioneta para finalmente encontrarse cara a cara con el Mayo Zambada y les toman la fotografía juntos, ¿no? Y con eso publica la nota. Y él dice esa frase, ¿no? O sea, el periodista tiene que estar tan comprometido con su profesión para ir al infierno mismo, ¿no? Para entrevistar al diablo, haciendo referencia a esta entrevista. Yo creo que son pocos los periodistas que realmente están tan comprometidos con su profesión, y son justamente esos a los que matan, ¿no? A los que están realmente comprometidos. Y tengo una duda, ahorita que decías, ¿y quién los cuida? ¿O quién toma esa bandera? ¿Quién toma la bandera? También, ¿quién reclama? deja de eso, lo que he visto también es que los culpan o los culpabilizan como de como de andaba ahí metido. del narco, o sea, incluso hasta tiene esos tintes, o no sé si ya lo tenemos tan en el imaginario que pues de seguro también ahí andaba él en guerrilla, ¿no? También andaba él con el narco, o sea, incluso los culpan, y a mí eso también pues no sé, como que hace que denigren un poco a la profesión, ¿no? La pregunta es muy buena, ¿quién los defiende? Se necesita evidentemente un marco legal que defienda, atienda y dé seguimiento al buen ejercicio del periodista. Desafortunadamente en México estamos muy relegados en ese tema. Hay comisiones especiales que están dando seguimiento a todos los casos de asesinatos a periodistas, pero no basta eso. Urge un marco legal que sea eficaz y que se le brinde protección y dé seguridad a los hombres y mujeres que desempeñan el ejercicio en México. Pero volvamos a lo mismo, o sea, si no le puedes asegurar la seguridad al ciudadano de a pie, ¿cómo le vas a asegurar la vida? Pero además, fíjate que yo ahí creo que como gremio, o sea, también hay periodistas muy rapaces y que justo lucran con este tipo de situaciones, se victimizan ellos cuando ellos ni siquiera están ahí. Sí. O sea, son los tipos que a lo mejor están enfrente de la pantalla, los que dan chayote, los que hacen mal las cosas, y ellos lucran con este tipo de situaciones, se victimizan y entonces dicen, protéjanos a todos. Incluso, ¿no? Pero sí, pues estaba ayer viendo gente que ni es periodista y que se cree periodista, o sea, como los youtubers, Cayo de Hacha, que ahora según él lo están amenazando de muerte, y se está subiendo como a esto de la violencia contra los periodistas. Realmente solo es para vender o para unos likes, pero que cuando dices, tú ni siquiera eres periodista, y esos son los que otra vez prostituyen y hacen todo esto de algo que es serio, es un problema serio que se está muriendo la gente que está investigando todo lo que está sucediendo atrás del... Es un problema de Estado, y yo retomo tu comentario. Si no le puedes brindar la seguridad ciudadana a todos tus ciudadanos, tú como gobierno, ¿cómo pretendes brindarle seguridad a los periodistas, no? Uh-huh. O sea, empezar con nosotros como ciudadanos. Nosotros nos sentimos seguros saliendo a las 10 de la noche caminando por una calle oscura. Nos vamos a sentir seguros en una zona que es conflictiva. Más allá de tener un marco regulatorio, que es importante, soy abogado, te lo digo, legalmente es importante tener una reglamentación, un marco jurídico que proteja el ejercicio de la libre expresión. Pero más allá de leyes debe ser la implementación de la ley. Sí, siempre. Implementar políticas públicas efectivas que garantice que un periodista pueda hacer su trabajo bien. O sea, hoy por hoy al día los periodistas no pueden hacer su trabajo. Y es obligación del propio Estado investigar esos hechos. Pero desafortunadamente vivimos en una sociedad donde lo que no está estipulado en ley o no existe o no se toma en cuenta. Fíjate que al contrario, yo creo que el Estado de Derecho es el que falla. Y debiese de tomarse, y debiese de implementarse. Y al final de cuentas la ley es letra muerta. Pero también aún quiero decirles algo. Ahora decías que si no le brinda a los ciudadanos, pero también, si retomamos el tema de la corresponsabilidad, si nosotros no lo exigimos como ciudadanos, yo como periodista te digo que sí debiese ser. Si esta minoría o este grupo de gente que hoy por hoy se dedica, yo tengo profesión en comunicación, maestrando en periodismo político, pero también si en esta dinámica no exigimos que exista este marco legal apegado a los derechos humanos, al respeto a los derechos humanos, nadie más lo va a hacer. Y lo necesitamos para poder generar esta dinámica de trabajo. Sí, pero justo lo que dice un poco Max, tiene que bajar a la parte de políticas públicas, de cómo lo implementas, porque si no se va a quedar en letra muerta y va a ser a lo mejor una ley muy bonita, que además de cómo se ha hecho y cómo se están configurando las diversas leyes en este sentido, que no sé si se ha tomado en cuenta necesariamente al gremio, a la gente que está ahí, para poder hacerlo de manera adecuada y después poderlo bajar a políticas públicas con acciones concretas.
con una estructura que esté funcionando para ellos. Porque a lo mejor puede quedar en una ley muy bonita. O podemos votar por López Obrador, porque cuando llegue López Obrador a ser presidente... todos vamos a ser buenos, ¿no? Sí, todos vamos a ser buenos. Sí, los guachicoleros también. Sí, los guachicoleros van a dejar de robar. Ahora, que es claro que si hay un debilitamiento del Estado, y claro que el descontento social debe de empezar, bueno, que se le afecta al gremio del periodismo, ellos son los que tienen que levantar la voz, al igual que también todos, porque no es un problema que nos afecta a todos, es un problema de seguridad ciudadana que nos afecta a todos al final de cuentas, ¿no? Yo estoy cierto que sin periodismo no hay democracia. A ver, a mí me gustaría un poquito que reflexionáramos sobre esta parte del gremio periodístico. Yo soy de la idea de, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la libertad de prensa. Y una cosa, la libertad de expresión es de todos los ciudadanos, no es exclusiva de los periodistas. A mí me molesta mucho que se la quieran adueñar, como de, están callando o están responsabilizando a un periodista que además, muchos de ellos a veces hacen mal su trabajo, y dice, es que están coartando la libertad de expresión de la ciudadanía, porque me están callando a mí. Es así de, no, tú estás teniendo un problema, a lo mejor con tu jefe, que es dueño de una empresa, y él te está callando a ti. Pero está callando yo creo que Guanajuato es un ejemplo muy claro de lo que tú estás mencionando, sobre todo por el periódico con mayor circulación en el estado, que ellos agarran a la bruja que les parezca adecuada en este momento. Hace 6 años era un gobernador y hace 2 años pues, era una presidenta municipal y hasta la fecha sigue, ¿no? Que por intereses económicos o políticos pues agarran de piñata a quienes ellos quieren y se escudan bajo la excusa de la libertad de expresión. Sí, eso la verdad es como, o sea, te da pena que sigan, o sea, no sé si la ciudadanía no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de cuando realmente tienen un sesgo, o sea, estos periódicos, y están haciendo su trabajo fatal. Simplemente ellos te quieren como, o sea, te quieren encauzar. Y su línea, te quieren vender su línea. Claro. Yo creo que incluso hasta como, no sé si es un engaño, pero yo así lo siento. Y es una irresponsabilidad usar de alguna manera los medios de comunicación para este tipo de cosas, porque también digo, y tú como periodista, debes saber que tienen que ser muy responsables con lo que dicen, con lo que publican, con lo que hacen, porque también conlleva ahora sí que como en Spider-Man, ¿no? Y me queda claro, una gran responsabilidad. me queda claro que hay un código de ética donde evidentemente hay objetividad, veracidad, claro, y una serie de pasos que tú como periodista debes de generar para informar. Aquí en Guanajuato difícilmente hay periodismo de verdad. Hay que ser sinceros. Y en México, también. O sea, acabo de ver también el golpeteo es primero y después la nota, ¿no? El chayote primero. Insisto que difiere, insisto que sí depende, o sea, no todos son tan buenos ni pero todos. Pero justo, el mismo gremio es el que de alguna manera desde dentro se está atacando con ese tipo de gente haciendo periodismo. Pero todos los gremios. Conclusiones. Justamente, conclusiones. Pues yo creo que más que un problema que sea precisamente contra los periodistas, yo creo que es parte del problema global y sistémico de nuestro país, ¿no? La violencia está súper complicada, es un tema súper delicado en este momento. Y yo creo que más que decir pobres periodistas o pobre gremio que está siendo golpeado, yo creo que tenemos que tomar decisiones y tenemos que buscar alternativas para mejorar las condiciones de seguridad y de vida de absolutamente todos los mexicanos, porque yo creo que todos lo estamos viviendo de la misma manera, no solo los periodistas. Ari. A dejar al invitado al final. Pues lo mismo también. Sí, creo que es una responsabilidad o corresponsabilidad de también los ciudadanos exigir que haya seguridad para todos, pero como siempre la tarea principal es de los gobernantes, que sí deben de ellos asegurar que puedan, justamente esta libertad de prensa que pueda existir y que no nada más sea en el discurso y que se vea bien bonito Peña hablando, bueno, no tan bonito que se veía, pero o sea, nada más el discurso se vea guapo, se vea guapo. Y no nada más eso, o sea, que realmente que lo lleven a la práctica. No sé si sea muy difícil, porque pues eso implica tareas de seguridad importantes, pero pues bueno, ojalá se vea un cambio de aquí a que se termina el sexenio. 3 cosas. Lo primero, sin periodismo no hay democracia y es necesario obligadamente. Quiero retomar a Ryszard Kapuscinski, que decía que las personas buenas podrán hacer buen periodismo. Y la tercera, pues invitar Cámara de Diputados, a los diputadas y diputados que se pongan las pilas. Es importante un marco jurídico que dé protección, que dé seguimiento y que les brinde unificado en el respeto a los derechos humanos,
pero decirles que también para que haya un seguimiento y que haya un libre ejercicio de los hombres y mujeres para realizar esta labor. Sí. Desde mi perspectiva es bien importante que como gremio se unan, que como gremio formen una especie de lobby y que puedan presionar justamente para que haya mecanismos y leyes adecuados que puedan proteger la actividad que ellos realizan, ¿no? Sobre todo de la gente que realiza buen periodismo y que está comprometido con esta labor. Max, para cerrar. Bueno, 2 puntos. Una es tener un marco regulatorio, que ya estamos de acuerdo aquí la mayoría, y la otra también que se debe ponderar es el derecho de las personas a estar bien informado también. Es una doble, un derecho y una obligación, ¿no? O sea, el derecho a estar bien informado que tengo yo como ciudadano y la obligación del periodista de brindar información verídica correcta, que esté informando de manera idónea a la ciudadanía, ¿no? Y también, o sea, implementar las políticas públicas, y cuando no se están implementando esas políticas, que el principal obligado es el Estado a implementar esas políticas públicas, pues están los organismos internacionales. Yo invito pues, también un punto de vista de abogado de derecho internacional, que también estuve involucrado en esos temas, pues están instancias internacionales que se pueden ir a instancias internacionales legalmente y exigir que el Estado cumpla con la seguridad de los ciudadanos y de los periodistas. Muy bien. Pues bueno, esto fue Dámelas en Caliente. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.